Desde su lanzamiento, Iron Man se convirtió en uno de los personajes más queridos de Marvel Comics. Asimismo, la interpretación de Robert Downey en el universo cinematográfico de Marvel ayudó muchísimo a que el personaje se potencie aún más y gane mucho más reconocimiento en otras generaciones. Tony Stark, quien nació bajo el nombre de Anthony Edward Stark y más tarde conoceremos como Iron Man, es el hijo del jefe de industrias Stark, Howard Stark, y su esposa Maria Stark. Sin lugar a duda, Tony es un pequeño muy inteligente que al ingresar al MIT a la edad de 15 años para estudiar ingeniería mecánica, estos conocimientos luego los potencia con maestrías en ingeniería eléctrica y física. Después de que sus padres mueren en un accidente automovilístico, pasa a heredar la compañía que pertenecía a su padre. Mientras observaba los efectos de su tecnología experimental en el esfuerzo bélico estadounidense, Tony Stark termina siendo herido por una bomba y capturado por Woncho, quien le ordena diseñar armas. Sin embargo, las lesiones de Stark son graves y la metralla se dirige a su corazón. A partir de este suceso, Hou Jinsen, su compañero prisionero y físico ganador del premio Nobel, le construye una placa pectoral magnética para evitar que la metralla alcance el corazón de Stark. Es así como logra mantenerlo vivo. En secreto, Stark y Jinsen utilizan el taller para diseñar y construir una armadura de poder, la cual utiliza Stark para escapar, pero lamentablemente Jinsen se sacrifica para salvar a su compañero. De regreso a casa, Tony Stark comienza a prepararse para darle vida a Iron Man. De esta manera, el muchacho descubre que el fragmento de metralla alojado en su pecho no se puede quitar sin matarlo y no tiene otra opción que utilizar dicha placa debajo de su ropa. Y así es como comienza una larga trayectoria. Iron Man es un personaje muy querido que ha atesorado muchos detalles curiosos a sus espaldas. Por tal motivo, en este video les presento algunos datos curiosos de Iron Man que tal vez no conocías y estoy seguro que te encantarán y te sorprenderán. Así que comencemos. Tony Stark se inspiró en Howard Hughes. Stan Lee y Jack Kirby, especialmente el primero, concibieron a Stark en base a la figura del magnate y playboy Howard Hughes, quien compatibilizaba sus labores como industrial aeronáutico con las de productor cinematográfico y aviador aventurero. Lee rompió la base de la mayor parte de sus personajes, que en aquella época provenían de un colectivo desfavorecido o en el que el lector se pudiera sentir reflejado. El escritor partió de la premisa de un rico millonario capitalista cuyas decisiones y tragedias pudieran despertar simpatía entre los lectores. La idea era la de mostrar cómo los efectos de la Guerra Fría y la escalada bélica podrían afectar a todos sin importar su estatus, fortuna o posición social. Es dueño del Área 51. Una de las extravagancias más grandes de Tony Stark en los cómics fue adquirir del gobierno de Estados Unidos la propiedad sobre la famosa Área 51. El Capitán América lo entrenó. Durante los años 70 y 80 no se sabía que Tony Stark era Iron Man, pero consciente de su vulnerabilidad fuera de la armadura y de la necesidad de valerse por sí mismo, decidió poner cartas en el asunto. Aprovechando su posición como fundador de los Vengadores, pidió a Steve Rogers que le entrenara en una lucha cuerpo a cuerpo, aunque el Capitán América sigue estando muy por delante de él. Stark sacó ventaja de estas lecciones. Su historia de orígenes ha sido reboteada varias veces. Debido al paso del tiempo y a la lejanía de la guerra de Vietnam, la historia de origen de Tony Stark se ha ido modificando con los años. Unas veces fue en el país del sudeste asiático, otras en algún lugar de China, en Afganistán. Stan Lee no escribió su primera aventura. Aunque el diseño y la creación se le deben a Stan Lee, la primera aventura del héroe la escribió Larry Lieber, debido a que el jefe estaba ocupado con otras historias. De la misma manera, aunque el diseño se debió a Jack Kirby, así como la portada del número, las páginas interiores corrieron a cargo de Don Hick. Ojo de Halcón y la Viuda Negra fueron villanos suyos originalmente. Si bien Ojo de Halcón y la Viuda Negra se acabaron convirtiendo en grandes héroes de Marvel, originalmente fueron antagonistas de Iron Man. Ojo de Halcón era un artista circense que fue seducido por la viuda, entonces una agente soviética, y engañado para robar tecnología de Stark. Tras unos cuantos enfrentamientos entre el Vengador Dorado y el Arquero Púrpura, Clint Barton, nombre real del personaje, acabaría uniéndose a los Vengadores como uno de los miembros más queridos. Tony Stark tuvo problemas de alcoholismo. En los finales de los 70, Tony Stark pasaba más horas ebrio que luchando contra los malos, o a veces ambas cosas ocurrían. Esto le hizo tener que replantearse su vida y sus hábitos, convirtiéndose desde entonces en un abstemio empedernido. Tan solo ha vuelto a probar el alcohol en contadas ocasiones, una de ellas fue como sacrificio a Odín durante los eventos de Miedo Encarnado. Robert Downey y Tony Stark se parecen mucho, y no nos referimos únicamente al físico. Aunque honestamente con los años los cómics han buscado emular el aspecto físico del actor, tal y como ocurrió con Hugh Jackman y Lobezno, nos referimos a que Downey y Starr han pasado por adicciones similares. En este aspecto, cuando se anunció que este sería el rostro de Tony Stark en el cine, pocos pensaron que hubiera alguien menos parecido al personaje. Robert Downey es uno de los actores de superhéroes más mayores. Junto a Sir Patrick Stewart, Sir Ian McKellen y Hugh Jackman,
Robert Downey ya tiene 52 años, nada menos, sin embargo, frente a los otros es el único que sigue activo dentro del género de los personajes de cómic. Se fusionó con Linterna Verde. En los años 90, el crossover de Amalgam, héroes de Marvel y DC se fusionaron entre sí creando una única realidad. Iron Man se fusionó con Linterna Verde, dando lugar a Hal Starr. Starr fue secretario de Defensa. En la época que ocurrió el evento de los Vengadores Desunidos, Tony trabajaba para el gobierno de Estados Unidos tratando de ganar ventajas para Industrias Starr. Sin embargo, su carrera política decayó cuando la magia de la Bruja Escarlata le hizo parecer borracho frente a cientos de personas. Este episodio lo encontrarás en Marvel Deluxe, Los Vengadores Desunidos. Director de S.H.I.E.L.D. y Guardián de la Galaxia. Tras Civil War, Tony Stark ejerció como director de S.H.I.E.L.D., aunque en el trabajo no le fue muy bien. Además, durante un breve periodo viajó con los Guardianes de la Galaxia, tal y como los leímos en el tomo de Guardianes de la Galaxia, Vengadores Cósmicos. Thanos fue un villano original de Iron Man. Aunque Thanos ha despuntado en sagas cósmicas, su primera aparición data de Iron Man número 55 en 1973. Fue creado por Jim Starlin, inspirado por Darkseid de Jack Kirby en el Cuarto Mundo. Por cierto, este cómic también marcaría la primera aparición de Drax, uno de los héroes de Guardianes de la Galaxia. Ha sido líder de un bando en las dos Civil War. Tanto en Civil War como en Civil War 2, Tony Stark lideró uno de los bandos en guerra. Empresas como Lockheed Martin trabajan en exoesqueletos para ayudar a los soldados del campo de batalla, para llevar más peso o soportar armas más pesadas. Es solo cuestión de tiempo que veamos trajes de combate. Jarvis es en los cómics de carne y hueso. Si bien en las películas Jarvis solo es un sistema más bien bastante inteligencia, es una inteligencia artificial con la voz de Paul Bettany. En los cómics, Edward Jarvis era el mayordomo de Stark y también de los Vengadores. Cabe destacar que en el universo cinematográfico, Edwin fue encarnado por James D. Arcee para la serie Agente Carter. El motivo por el que Jarvis real y Tony Stark no se cruzan en pantalla se debe a una decisión de Jon Favreau, que no quería que el público buscase semejanzas entre Alfred de Batman y el mayordomo de Stark. Fue miembro fundador de los Vengadores. Un detalle muy importante que la gente olvida es que Iron Man fue uno de los primeros Vengadores junto a Hulk, el Hombre Hormiga, Ant-Man y el poderoso Thor. Esta reunión se encuentra recogida en el Marvel Goals de los Vengadores, la llegada de los Vengadores. ¿Tony Stark es adoptado? Anthony es el hijo de dos agentes de S.H.I.E.L.D. cuya relación se enturbió debido a que uno era agente durmiente de Hydra. Los Stark adoptaron al bebé Tony cuando su primogénito, Arnold, nació con una enfermedad fatal que los obligó a internarlo en un centro médico especializado. Hay mucha más información detrás de esa historia titulada Iron Man: The Secret Origin of Tony Stark. El mandarín casi aparece en Iron Man 1. Efectivamente podríamos haberlo tenido a un mandarín más fiel en los cómics en la primera Iron Man, pero a Jon Favreau le pareció excesivamente fantástico y arriesgado. Por ello solo tuvimos la mención del grupo terrorista de los 10 Anillos como guiño al personaje para luego desarrollar esta idea posteriormente. Su primera película fue la primera de Marvel Studios. Aunque hubo un intento de hacer una película propiamente producida por Marvel con Punisher, Warzone, hasta Iron Man 2008, Marvel no comenzó a hacer películas financiadas por sus propios estudios. Como curiosidad, antes que Iron Man se trató de hacer Ant-Man, pero los productores no confiaban en el proyecto como iniciador del universo cinematográfico de Marvel. Aún así, el tono y el tipo de humor que se utilizó en ella estuvo influenciada por la visión de este proyecto sobre el Hombre Hormiga. Y es así como llegamos al final de estas curiosidades de nuestro Vengador favorito. Gracias por ver el video aquí en su canal Yo Soy Tony y dime cuál es tu Vengador favorito, dime qué otro personaje te gustaría que mencionáramos aquí en el canal e investigar alguna de sus curiosidades. Gracias por apoyar este nuevo proyecto de curiosidades y nos vemos en el siguiente video. Bye bye amigos.